Buenos días, Álvaro Cedeño y Álvaro Cedeño les saludan en este episodio número 267 de Diálogos con Álvaro Cedeño. Esta es una conversación intergeneracional que toca temas como acción humana eficaz, espíritu emprendedor, transformación de conflictos y política pública. Hoy para conversar sobre el artículo publicado esta semana en la página web alvarocedeno.com titulado Empresas y bien común. Papá, 60 años de experiencia en ambas áreas. ¿Qué tienes para decirnos? Bueno, eh, este es una recopilación de ideas que me han venido visitando hace tiempo. Las empresas desarrollan una función de bien común. A mí me parece que el hecho de que una empresa tenga utilidades, especialmente si es una empresa en competencia, quiere decir que a la comunidad le resulta positiva la existencia de esa empresa, si no, no tendría utilidades. Sin embargo, esas utilidades en las empresas se ven como estrechamente relacionadas con la necesidad, el valor que la empresa crea y que lo envía a la comunidad a través del producto. La comunidad tiene necesidad de pan, la empresa hace buen pan, la comunidad se lo paga y de esa manera la empresa me parece que está cumpliendo con una contribución al bien común. Pero cuando uno se pone a pensar en cómo es que la empresa produce sus productos, empieza a darse cuenta de que hay una gran contribución de la comunidad para que la empresa encuentre un ecosistema adecuado para producir. Y entonces pensamos, por ejemplo, en el Estado de Derecho, en la paz social, en la cultura de la comunidad en la cual se desenvuelve la empresa. Y nos damos cuenta de que esas contribuciones de la comunidad muchas veces no son contribuciones de tiempo presente, sino que son más bien sedimentaciones, acumulaciones de generaciones pasadas que han creado unas determinadas condiciones que la empresa aprovecha. Yo pienso que la retribución por esas condiciones que la empresa encuentra desde que se inaugura en una comunidad y que la comunidad va contribuyendo a que existan esas condiciones para el florecer de las empresas, son la razón por las cuales las empresas sienten o deben sentir que deben retribuirle a la comunidad. Y es lo que se llama la responsabilidad social corporativa y a veces se llama de otras maneras. Pero la cuestión del artículo de hoy es la siguiente. Vamos a ver, yo recuerdo cuando empezaron las acciones de responsabilidad social de las empresas, con unas empresas muy innovadoras, muy avanzadas. Yo lo recuerdo, por ejemplo, en las empresas Cativo, que tenían esa preocupación por la contribución social, posiblemente eh, lideradas por la sensibilidad de estadista que tenía don Walter Kissling. Y la cosa que uno veía era que se organizaban algunos esfuerzos y los esfuerzos eran, claro, notables desde el punto de vista de la responsabilidad social, pero ahora que tenemos mucho insight, mucho tiempo recorrido desde esas fechas, uno decía, bueno, pero vamos a ver, ¿será importante que un grupo de ejecutivos
y no digo que este fuera un ejemplo que vi en las empresas de Cativo, que un grupo de ejecutivos vayan a pintar una escuelita rural. Hombre, me parece que es una contribución al bien común, pero yo me quedaba preguntando, eh, ¿es esto el mejor uso del tiempo de un grupo de ejecutivos que vayan a pintar una escuelita? A lo mejor no, es decir, a lo mejor lo que el grupo de ejecutivos podría ayudar es al director de la escuela sobre cómo dirigir mejor los recursos que tiene a su disposición en la escuela. A lo mejor lo que los ejecutivos podrían hacer es facilitarle información a las escuelas sobre qué se está pensando y qué se está haciendo en otras latitudes donde el tema de educación esté más avanzado. Entonces, una inquietud interesante en la responsabilidad social corporativa es la de ver de qué manera el tiempo de los ejecutivos, el talento de los ejecutivos se utiliza de la mejor forma, de la forma que cree más valor. Entonces, he pensado en tres eh, oportunidades, opciones para que las empresas crearan valor, las empresas privadas crearan valor comunal. Uno es primero el siguiente. Hay una gran demanda de donaciones en la comunidad. Pues ves desde empresas, asociaciones que están nutridas por las donaciones del público, hasta personas que piden dinero ahí con un vasito plástico en algunos semáforos muy concurridos. Entonces, yo me ponía a pensar en qué hace difícil la donación. Bueno, la donación tiene un costo de transacción. Yo recuerdo peticiones de donaciones, por ejemplo, para una tragedia nacional, para un terremoto. Una petición de donación que había que llevarla allá al oeste de la sabana. Y entonces eso tiene un costo para la persona que vive en Cartago, ir a hacer una donación al oeste, al lado oeste de la sabana, tiene un costo, se llama costo de transacción. ¿De qué manera podríamos reducir el costo de las transacciones? Hoy en día los sistemas de pago automático, de pago digital, han reducido el costo de las donaciones, pero sigue habiendo un costo en las donaciones, que es el riesgo de que la donación sea mal utilizada. Entonces, la gente ve a los que piden, sean entidades, asociaciones o personas privadas, y se pregunta, ¿y esa será la máxima necesidad que yo puedo satisfacer? Bueno, entonces, en lo que pensaría es en cómo las empresas podrían contribuir a transparentar ese mercado para reducir el costo de las transacciones, para reducir el costo, el riesgo de lo que se dona, de lo que donan los particulares, esté mal usado. Establecer, por ejemplo, un sello de garantía. De la misma manera que hay empresas que dan un sello de garantía a productos, y dicen que este producto es recomendable, nosotros lo hemos investigado y lo recomendamos, un producto alimenticio o un producto, un electrodoméstico y tal, lo recomendamos, tiene un sello de garantía, ¿verdad? Bueno, que las empresas organizaran algo para que se pudieran contribuir a dar un sello de garantía a determinados solicitantes de donaciones, y así las personas que van a donar no solo tendrían la facilidad de decir, hombre, yo puedo donar ahí por simple, como se hace ahora, y además tengo la certeza de que estas 20 empresas han sido revisadas por
empresas privadas que contribuyen con esa revisión a transparentar el mercado y por eso me siento seguro dando esa donación. Esa sería una de las formas de contribución al bien común. La otra forma de contribución al bien común sería la siguiente. Las empresas serias interesadas en el desarrollo del talento humano, invierten dinero en la formación de ese talento humano. Y muchas de las cosas en las cuales se le da formación al personal de las empresas tienen utilidad en la familia, tienen utilidad en la comunidad. Imagínate, por ejemplo, eh, a un ejecutivo que lo entrenan para que vaya mejorando su capacidad de resolver problemas, o su capacidad de gestionar acuerdos, o su capacidad de escucha, que es una cosa que es muy importante a la hora del trabajo en equipo, o las mismísimas reglas del buen trabajo en equipo, cuán útiles serían en la familia de un colaborador. Bueno, ahí me parece a mí que con un costo marginal muy bajo se estaría logrando que lo que le están dando al colaborador como capacitación, le dieran además unas cuantas herramientas sobre cómo hacer fluir esa capacitación hacia su familia o hacia la comunidad. Quien piensa en esto podría pensar de manera un poco más macro. ¿Cuáles de las cosas en las que estamos intentando desarrollar el talento de las personas en la empresa podrían convertirse en buenas virtudes nacionales para el robustecimiento de un buen clima democrático, un buen clima de juzgamiento, apoyo, toma de decisiones públicas? Eh, Creo que mantener esa capacitación dentro de cada empresa, pues la limita y ampliarla con un costo marginal muy bajo podría contribuir al bien común. Se me quedó una, pero ahora luego me la recordaré. Tengo varias reacciones a lo que decías y vieras que la primera cosa que me vino a la mente es el origen de la palabra utilidades. Y me fui a buscarla en el diccionario, porque hay una relativa disonancia entre lo que es utilidades en español y su equivalente en inglés, ¿verdad? Utilities. Que utilities yo lo entendía como servicios públicos. Y lo que me encontré es que utilidades es las dos cosas, ¿verdad? Algo que es beneficioso o rentable, digamos, las rentas de una empresa se les denomina utilidades y efectivamente eso es, pero también utilidades, por lo menos en inglés, es proveer un servicio a la comunidad. Entonces, eso inmediatamente me transporta a una famosa obra que un día leí por recomendación de un economista que ganó un premio, no como economista, sino como escritor. No recuerdo su nombre, pero es fácil buscarlo, porque él lo que hizo en su obra literaria, muy joven él, escribió un libro donde rescata el primer texto que escribió un sociólogo escocés de nombre Adam Smith, más conocido por siglos como el padre de la economía, pero el padre de la economía era un filósofo y sociólogo que escribió un texto 10 años antes de escribir La riqueza de las naciones, que se llamaba La teoría de los sentimientos morales. Y es un libro elaborado, denso, profundo, sensato, escrito en una época en la que seguro se escribía con vela, seguro había mucha gente que se moría muy joven por tuberculosis en aquella época en Gran Bretaña. No sé, yo siempre recuerdo como que la forma como él retrataba la sociedad en esa obra era muy cruel la vida. La vida era muy cruel, ¿verdad? No existían derechos laborales, no existía, se vivía
de manera ordinaria, como vivían tiempo después esclavos en otras latitudes, ¿verdad? Manejados por personas de esa misma cultura, por cierto, pero en el libro de teoría de sentimientos, de los sentimientos morales, Adam Smith elabora un argumento fascinante y es que el propósito de las empresas debe ser generarle valor a la sociedad. Y como resultado o contraprestación para ese valor que le genera la sociedad lo retribuye con un precio que paga por ese valor. Y obviamente el valor tiene que ser suficiente para cubrir los costos de producción, todos ellos, y generar algo que podríamos denominar lucro, o más bonito, utilidad. Es la utilidad para la empresa por la utilidad social que creó. Entonces la utilidad podría ser una moneda con dos caras, lo que la empresa hace por la sociedad, por el bien común, y lo que la sociedad le retribuye a la empresa. Eso también me hizo pensar en cómo sería un sistema. Digamos, pensemos en una alianza público-privada, pero no en una alianza público-privada formal. No pensemos en un contrato de concesión de obra pública para hacer una nueva carretera o un aeropuerto. Pensemos en una alianza entre lo público y lo privado, que fuera un entendimiento verbal donde obramos de manera conjunta para una buena ciudadanía que se retroalimente a sí misma. Lo pongo en sencillo. Cuando, cuando una persona dispone de tiempo y de recursos y de bienestar para ser un buen ciudadano, esa buena ciudadanía le va a retribuir a lo individual, ¿verdad? Si hay una masa crítica de personas que se comporta de manera efectiva y ejerce la ciudadanía como debería, eso va a enriquecer lo colectivo. Y al enriquecer lo colectivo, pues por una mera circunstancia aritmética, al haber más disponible para proveer a las personas van a tener más. Em, y aquí creo que esto está alineado con algo de lo que decías en el artículo, porque bastante de lo que va a tener la persona o las familias o las empresas o los gobiernos o todos ellos juntos es mejores condiciones para florecer y para prosperar, ¿verdad? Y al haber mejores condiciones para prosperar, pues obviamente habrá mayor prosperidad monetizable. No estoy tratando de buscar eufemismos ni de esconder el término. Habrá más riqueza en los hogares y en los bolsillos de los individuos y en las cuentas bancarias de las empresas y en la recaudación de impuestos de los gobiernos, de los ministerios de Hacienda. Ya, así es como funciona Noruega, o Japón, o Suiza, o Australia, o los países, Holanda, los países, Canadá, ¿verdad? Que son más prósperos en el sentido más amplio de la palabra: ciudadanía, gobernanza, riqueza económica, conservación ambiental, educación, cultura, todo eso. No podemos aislar un elemento y decir, es que ahora el salario mínimo subió a tanto, entonces un grupo de gente vive un poquito mejor. Depende, porque si le subimos el salario mínimo a los que ganan el salario mínimo, pero cortamos los bosques, dudo que esas personas vivan mejor. Luego pienso en el desarrollo del talento. Cuando hablabas del aprendizaje de los ejecutivos y cuál será el mejor uso de su tiempo y la responsabilidad social empresarial o corporativa, pensaba en el impacto en las utilidades que tendría, según la definición que estoy aportando, tanto para la empresa como para el bien común, que ejecutivos de alto nivel pudieran tener experiencias donde entran en contacto con sistemas, procesos y metodologías
que existen en estratos socioeconómicos en condición de vulnerabilidad, para que hagan el aporte que puedan hacer en esas 2 o 3 horas de día de trabajo comunitario cada 6 meses o una vez al año, no, no importa. Lo importante es lo que puedan hacer con ese aprendizaje y decir, aquí encontré un cuellito de botella diminuto en este procesito en el que participé recogiendo residuos en una playa o reparando las ventanas de una escuela. Y si esa es la situación en la que están 2.000 playas del país o 2.000 escuelas del país, ¿cómo puedo hacer para escalar esta solución de este tamaño a esas 2.000 escuelas o a esas 2.000 playas? Y que ese no sea su trabajo comunal de ese sábado, sino que ese sea su trabajo intelectual y su pasión con la que busca invertir y emplear su talento en resolver esa situación en cada taza de café que se toma en la hora de café con sus colaboradores, y que eso nos pudiera ayudar a que impactara de manera más contundente a largo plazo las utilidades sociales y las utilidades empresariales. Y lo último que me anoté por acá es el concepto de la nueva filantropía. La nueva filantropía, vamos a ver, creo que en culturas latinoamericanas la filantropía no es tan central para las empresas como lo es en culturas anglosajonas, Estados Unidos en particular, tal vez algunas jurisdicciones europeas, em, pero incluso en esas culturas donde hay muchísimo que las empresas o las familias adineradas le dan a la comunidad, a la sociedad en forma de donación, está cambiando porque la idea original de la filantropía era que al final de la vida de una persona, o más bien cuando esa persona transitaba a otra densidad después de esta en la tierra, dejaba una última voluntad de qué hacer con su dinero o con parte de su dinero que impactara a la sociedad. Y la nueva filantropía lo que está proponiendo es que los, los nuevos mandos de esas oficinas familiares y de esas empresas grandes, esas grandes corporaciones, aceleren el impacto de ese dinero al presente, y que en vez de pensar en qué va a hacer ese viejito cuando se muera con su riqueza, piense qué podemos hacer hoy para impactar y mejorar el presente, ¿verdad? Entonces ahí creo que cambia por completo la idea de qué hacer con esos recursos cuando hay tantas necesidades. Pero si nosotros encontramos un montón de cuellitos de botella pequeñitos que podrían desencadenar enorme valor con esfuerzos muy pequeños que no tienen cómo financiarse hoy en día, ni por responsabilidad social corporativa, ni por fondos públicos, ni por gestión de organizaciones no gubernamentales, ni por proyectos académicos, entonces sería interesantísimo que la filantropía viniera a jugar un papel interesante en cómo se impacta el bien común en el presente. Eso por ahora. Esa visión de contribución al bien común me parece que está, eh, es bastante verosímil. Hay una brecha enorme entre el talento para la acción que tienen las personas que están en una empresa y el que tienen las personas que están fuera de las empresas. Hay realmente algo que siempre me ha parecido como un muro, ¿verdad? ¿Por qué el tema de la eficacia, que aquí lo hemos tocado muchas veces, eficacia personal y tal, y tiene que estar encerrado en las paredes de las empresas? Sí, por qué no los muchachitos desde sexto grado se plantean
el tema de la eficacia personal, de cómo llegar a ser mejores jugadores de fútbol en el equipo colegial, o de cómo llegar a estudiar con más provecho, o de cómo podrían contribuir con sus compañeros en las intervenciones en clase. Esto yo creo que representaría un cambio enorme. Me parece que estamos amarrados a unos paradigmas. Por ejemplo, yo siento que, bueno, no sé, hace mucho tiempo que no tengo contacto con una clase de jóvenes colegiales, pero me parece que el paradigma es competir para salir adelante yo. Nadie se plantea el tema de, hombre, de qué manera pudiera con una pregunta ayudar a algún compañero. Y creo que ahí cuando hablabas de que hay una serie de microcontribuciones que si las lográramos poner en el sistema, harían un gran impacto. Sería algo así como la microgeneración eléctrica. Cada persona que tuviera unos cuantos metros de generadores eléctricos solares en su techo y luego aporta eso al sistema de distribución, desde luego que haría una gran diferencia. Yo no sé las proporciones, pero uno se podría sustituir con los techos de una ciudad una pequeña planta eléctrica. Bueno, a eso me refiero con lo de la microcontribución. Y debería ser posible encontrar microcontribuciones útiles en una comunidad para beneficiar al resto de las personas. Vamos al nivel puramente personal. ¿Cuántos libros están sin uso en todas las casas? Ahora ya no sé, antes pensaba que todos esos libros que están sin uso en todas las casas, si estuvieran en una biblioteca pública, estarían produciendo utilidad. Hoy en día creo que bastaría con que pudiera haber una organización en la comunidad para que se publicara una lista de los libros que tienen todos los vecinos. El vecino número uno tiene estos 5 libros y el vecino número dos tiene estos 10 y el vecino número tres. Y eso me parece que sería una llamativa biblioteca virtual. Sería también una oportunidad bien interesante para tejer contactos en la comunidad. Vivimos muy aislados. El barrio era más intercomunicado que lo que son ahora ¿cómo se llamarán? Las, las urbanizaciones, los condominios, eh, eh, porque, porque el barrio estaba organizado de manera distinta. El, 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 el exterior de las casas en un barrio era un espacio comunal, y la pulpería era un espacio comunal y la barbería era un espacio comunal también. Bueno, hoy en día perdimos eso. ¿Cómo podríamos hacer para intercomunicar a los miembros de una comunidad? Porque es importante. Aquí creo que he hablado de un movimiento que se llama WIV en Estados Unidos y que fue organizado precisamente para que esa falta de tejido comunal que se estaba reflejando en las decisiones políticas, electorales y tal, desapareciera y que tuviéramos la posibilidad de intercambiar, comunicarnos, eh, mejorar nuestro punto de vista, alentarnos personalmente el uno con el otro a participar, a informarnos, a ser más críticos, a tener un mejor espíritu ciudadano. Todo eso me parece que es el sustrato, hablando de sustrato
como en agricultura, el sustrato en el cual pueden generarse las plantitas que luego florecen en democracia. Pero perdido eso, eh, creo que debe ser una de las muchas razones por las cuales la democracia entra en crisis en algunos países. Muy interesante esto cuando hablas de talento para la acción. Me preguntaba cuándo, cuándo habrás incorporado así dentro de tu cuerpo el concepto de eficacia, porque yo siento que a mí me tomó décadas, a pesar de que escucho el concepto desde niño. Y honestamente no es como que lo vengo a descubrir ahora. Es un concepto que siento que tengo claro, más bien, eh, lo tengo claro desde hace décadas, pero me tomó décadas priorizarlo y darme cuenta de lo importante que es. Y cuando hablas de talento para la acción, lo que nos dejas ver es que la capacidad de gestión o la acción como la concibes tú desde el punto de vista de acción humana eficaz es cultivable, es mejorable, es desarrollable, ¿verdad? No es simplemente que a como vinimos o a como estamos en nuestro nivel de acción humana eficaz, así nos quedamos. No, es algo que se puede desarrollar probablemente para el resto de la vida. Y reflexiono sobre la diferencia que hay entre acción en ese sentido que describes y movimiento, ¿verdad? La acción exige resultados, el movimiento no necesariamente. Entonces, si yo tengo metas, tengo unos objetivos que cumplir, ¿verdad? Hoy tengo unas tareas que cumplir, no sé, superar un cuellito de botella pequeñito que tengo en mi capacidad de acción, que vamos a ponerle un número representativo, es el 1% de toda mi capacidad de acción. Entonces yo, si resuelvo ese cuellito de botella hoy, mejora un 1% mi capacidad de gestión, ¿verdad? O mi acción eficaz. Em, pero puede ser que me pase todo el día buscando excusas o haciendo cosas que me alejen de la acción requerida para mejorar ese cuello de botella. Y todo ese movimiento en el que estoy eh, postergando la acción es movimiento y es dinámica y consume calorías y es cansado y utiliza el cuerpo y utiliza la mente. Todo bien por ahí, pero ni se espera ni genera ningún resultado, mientras que la acción sí genera, se espera y debe generar un resultado, superar ese cuellito de botella que tengo hoy en mi capacidad de gestionar. Nunca en la historia ha sido más fácil alcanzar el éxito como hoy, porque tenemos una biblioteca de bolsillo y además tenemos los 1000 mejores consultores en 1000 áreas de acción también en el bolsillo, todos gratuitos. Y a la vez, nunca en la historia ha sido más fácil distraerse de ser exitoso. Entonces, ni siquiera creo que es un arma de doble filo, es un solo filo, pero es determinante a qué lado de ese filo caemos. Y la decisión de a qué lado de ese filo caemos la tomamos varias veces al día, porque varias veces al día tenemos que tomar decisiones, ¿verdad? Y a veces tomamos malas decisiones y a veces tomamos malas decisiones en cascada y una mala decisión conduce a otra. Entonces al final del día decimos, qué mal día fue este, ¿verdad? Y muchas veces un mal día es el resultado de malas decisiones. A veces un mal día es el resultado de una mala decisión, pero también hubo durante el día oportunidad de tomar buenas decisiones. Y en todo caso, así en todo caso, en el peor de los casos, ya para no
para no ahogarse en un vaso de agua y no hacer leña del árbol caído, mañana tenemos una, un lienzo completamente en blanco para tomar decisiones otra vez y tal vez ser un poco más cuidadoso o más consciente en cuáles decisiones nos hacen caer en cuál lado del filo, en lo que nos acerca al éxito o en lo que nos aumenta la distracción, porque lamentablemente no son compatibles. Y bueno, y esto creo que la mejor manera de tomar decisiones antes de llegar al filo es preguntarnos si esto que estoy a punto de hacer nos acerca o nos distancia de alcanzar mis metas. Mi meta diaria de movilizar ese pequeño cuello de botella que tengo en mi capacidad de gestión, algo que voy a hacer en este momento me acerca o me aleja de cumplir esa meta. Y bueno, si me acerca, va a ser una buena decisión. Si me aleja, va a ser una mala decisión. Y, y eso siento que es un mecanismo relativamente sencillo, pues aquí sí, mientras lo hablo y me imagino una platina muy filosa y uno solo puede caer a uno de los dos lados de ella en todo momento que tomamos decisiones. Este es un mecanismo relativamente visual y sencillo para mejorar día a día nuestra acción humana eficaz, nuestra capacidad de gestión eficaz. Y, y quiero terminar aquí con una reflexión. No sé si, creo que nos queda tiempo todavía, estoy un poquillo perdido hoy. Con una reflexión sobre lo que hablabas de que antes las terrazas de las casas, los vestíbulos de las casas estaban integrados al espacio público, ¿verdad? Y entonces la gente caminaba frente a la acera y ahí estaban los vecinos sentados afuera y eso ya era suficiente invitación para iniciar una pequeña conversación que podía prolongarse y por lo menos servir de estímulo para enriquecer la relación con esa persona que pasaba. Y me pongo a pensar que esa, esa esa interacción social que describes de esta cultura costarricense, que en eso no debe ser muy distante de la inmensa mayoría de culturas latinoamericanas, está describiendo una realidad que existía hace 70, 75, 80 años, ¿verdad? Cuando este era un país muy pobre en términos relativos comparado con el país bastante más rico que somos hoy. Y sin embargo, en ese aumento de riqueza que hemos disfrutado en los últimos 70 80 años, hemos perdido muchísimo la seguridad ciudadana y la conexión con, con la sociedad, con la comunidad, lo cual probablemente también nos ha degradado la cultura. Entonces, ¿cómo hacemos para poner en una balanza esa riqueza que se mide en Producto Interno Bruto y la otra riqueza, que es esa que describías de cómo era la Costa Rica cuando en Producto Interno Bruto éramos muchísimo más pobres que hoy? Preguntabas que desde cuándo tendré la preocupación por la eficiencia. Yo, como sabes, Por la eficacia. por la eficacia, preguntabas, y yo la respuesta que estaba elaborando era primero, ¿cómo llegó la preocupación por la eficiencia? Hay diferencia entre eficiencia y eficacia, y luego la voy a comentar. La preocupación por la eficiencia me llegó con mi primer empleo, cuando tenía 18 años, y tenía un jefe que era excelente jefe, me parece a mí. Se llamaba Oscar Padilla. Él continuamente, en esos tiempos no hablábamos de paradigmas, pero su paradigma era la eficiencia y hablaba del empleado eficiente y del trabajo eficiente y tal. Y bueno, yo hacía unos meses colegial y luego
empleado me resultaba una terminología nueva porque nunca en el colegio hablamos de un estudiante eficiente. Malo para el colegio, malo para todo el mundo, porque deberíamos hablar de estudiantes eficientes. Pero no, no se hablaba en ese sentido, se hablaba de un empleado eficiente. De ahí viene. Luego, andando el tiempo, me encontré con que la acción humana, como tú dices muy bien, la puedes dedicar a casi infinito número de cosas. Y que entre todas estas cosas hay unas que valen más la pena que otras. Y entonces la eficacia ya es lograr cosas, hacer cosas que valgan la pena. Eso es para mí eficacia. Tiene un poquito que ver con eficiencia, pero difiere totalmente en el aspecto ético. Eficiencia es hacer algo muy bien hecho. Eh, Fíjate que hacer una mala acción muy bien hecha, no sé, romper una ventana y meterse a una casa y robar algo, eso sería eficiencia desde un punto de vista. Pero si le hemos incorporado la dimensión ética, diríamos, bueno, eso no es lo que desde un punto de vista individual y comunitario vale la pena. Entonces, eficacia es hacer bien, lograr cosas que valgan la pena. Eh, Me llama muchísimo la atención la forma casi plástica en que tú planteas el tema de la paradoja que existe hoy en día entre la abundancia de medios de desarrollo personal y la distracción que también existe, que nos aleja de esos medios de desarrollo personal. Y eso es bien interesante, como que se han multiplicado las posibilidades, pero se han multiplicado también las distracciones, o para decirlo en palabras de catequista, se han multiplicado las oportunidades y se han multiplicado también las tentaciones. Y yo veo que, no sé, cuando éramos colegiales, los chiquillos que tenían problema de eficiencia como estudiantes, era porque se pasaban leyendo tiritas cómicas y tal. Pero la tira cómica queda a mucha distancia de capacidad de distracción de la televisión. Ya los que fueron al colegio eh, 10 años después que yo, ya tenían la distracción de la televisión que empezaba por la tarde, yo no me acuerdo, a las 4 de la tarde empezaban los canales a transmitir unas cositas, fábulas y tal y cual. Eh, pero hoy en día la distracción, como dices muy bien, la traes en el bolsillo y eso es eh, una tentación muy cercana, ¿verdad? Bueno, eh, el otro tema interesante es el de el trabajo, eh, cómo, qué significado tiene el trabajo hoy en día. Fíjate que en una sociedad como la que me mencionabas antes, hace eh, 75 años, era una sociedad que no era consumista. Consumía, claro, pero no era consumista. Es que el consumismo no es consumir. El consumismo, creo yo, que es meterse en un circuito donde el deseo por tener algo es externo a ti, te lo meten ahí, viene, es la publicidad, es la promoción, es el afán de que compres cosas. Y entonces tú te matriculas y aumentas la cantidad de deseos que tienes y te hiciste consumista. Para lo cual hay que trabajar mucho para mantener esa capacidad de consumo.
De manera que el trabajo entonces era un trabajo, la gente hablaba más de ganarse la vida. Ganarse la vida era poder alimentar a tu familia, eh, pagar la casa, vestirse y tal. Era un trabajo que incluso creo yo no he visto estudios sobre esto, pero creo que dedicamos más tiempo al trabajo hoy que el que dedicábamos. Yo un día de estos comentaba que mi padre tenía más tiempo libre que yo. Mi padre tenía más tiempo libre cuando era empleado de comercio que yo ahora que soy casi totalmente retirado. Entonces, ahí está clarísimo que estamos metidos en un tinglado donde se nos desarrolla el deseo, se nos activa el consumismo y hay que trabajar. Yo, por cierto, no trabajo no trabajo para consumir, de manera que la comparación entre el trabajo de mi padre y el trabajo mío no es lo mismo. Mi padre trabajaba para consumir. Yo no trabajo para consumir porque muchas de las cosas que hago no tienen precio, no se venden, no se facturan. Entonces, ahí hay una cierta diferencia. Para que quede completo la reseña de las tres ideas que le estaba planteando a las empresas privadas, pues la, eh, la última, la idea que se me olvidó es la idea que la tocaste tú, de cómo trasladar al sector público la preocupación por la eficacia que tiene la empresa privada. La empresa privada que no es eficaz no sobrevive. La empresa pública que no es eficaz no necesariamente muere, puede medrar, puede eh, extender su vida ahí en primeros auxilios por decenios, ¿verdad? Entonces, el desafío para la empresa privada es de qué manera pudiera la empresa privada cuya preocupación por la eficacia es tan elevada, transmitir esa preocupación y esos métodos a las empresas públicas. Y ahí lo que me imagino que por donde me imagino que habría que empezar es por lo siguiente. La comunidad verifica cómo le va a determinados proyectos públicos y estoy hablando de la comunidad, generalmente los medios de comunicación colectiva. Y cuando ocurre un desastre, vienen y hacen un, un análisis post-mortem. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Ah? Con tal carretera, ¿qué fue lo que pasó con tales edificios? ¿Qué fue lo que pasó con tal programa de salud que no funcionó? En la empresa privada, para evitar llegar al examen post-mortem, se hace mucho el examen previo de cómo hacer para que las cosas resulten. Bueno, ese espíritu que hay en la empresa privada, trasladado a proyectos públicos, me parece que sería de altísimo valor y no sería de mucho costo para la empresa lograr transmitirlo. Todo lo que habría que hacer es diseñar una metodología de bajo costo para que lograran transmitir instrumentos, preocupaciones, etcétera, y quien quita, como decían antes, se mejore la eficacia de algunos proyectos públicos. Ok, ahora sí creo que nos ganó el tiempo. Nada más quería subrayar algo que dijiste. Siento que debemos preocuparnos por reconfigurar la fórmula de que el verdadero éxito es la verdadera libertad y a la inversa, ¿verdad? La verdadera libertad es el verdadero éxito. Siento que como humanidad estamos un poco distanciados de esa fórmula. Estamos. Bueno, muy bien, me parece que estás prometiendo que un día vamos a hablar de estoicismo. Ah, bueno, ok, no, no, puede ser. Creo que ahí está inmerso en nuestras conversaciones el estoicismo siempre. Sí, sí. Ujú, Bueno, ujú. que estés muy Bueno, bien. chao. Hasta Ok. luego.